esta sección. Y tenemos lo siguiente, fíjense bien. Existe esta parte de los límites por racionalización en los cuales convencionalmente aparece dentro de alguno de los términos, ya sea del numerador o del denominador, un término que en particular tiene un radical. Y entonces lo que vamos a hacer es seguir esta metodología para resolver ese tipo de límites. Ahí se observa particularmente cómo es la diferencia entre los diferentes tipos de límites que ya hemos visto hasta el momento, recordando que los tipos de límites que hemos visto son límites de tipo definido, límites laterales, límites infinitos, límites al infinito, y nos hemos introducido de alguna manera en los límites trigonométricos, donde observábamos que existen inconsistencias y que pues tenemos que recurrir a alguna metodología de factorización para ejecutarlos. Entonces ahora vamos a trabajar de manera más concreta con lo que son límites por racionalización, en los cuales, como les comentaba al principio, en el caso muy puntual de este tipo de límites existe entre alguno de los términos uno que en particular posee un radical, y la metodología que se va a seguir es lo siguiente. En el primer paso lo que vamos a hacer es determinar si es necesario la racionalización o no. Esto se va a ejecutar por medio del proceso de sustitución, en el cual recuerden que aquí lo que se hace es tomar el número en el cual está definido X y se va a ejecutar ese proceso de evaluación dentro de la función, sustituyendo en cada uno de los límites. Si verificamos que existe una indeterminación, es decir, un resultado de 0 entre 0, es ahí donde vamos a recurrir al proceso siguiente. En el paso siguiente vamos a identificar el radical y lo que vamos a hacer es multiplicar tanto la parte del numerador como la del denominador por lo que sería el conjugado de este término. El conjugado quiere decir que nosotros vamos a recurrir a un proceso en el cual, si por ejemplo tenemos una resta de entre un término y un término con radical, ahora nosotros vamos a utilizar ese mismo término pero con el signo contrario, es decir, ejecutando una multiplicación por una suma. Esto me va a provocar que al tener un binomio en el cual yo tenga un término con signo positivo y con signo negativo, pues en realidad tengan una diferencia de cuadrados perfectos, y esa diferencia de cuadrados perfectos pues se me traduzca en algo que yo puedo ejecutar para poder cancelar algunos de esos términos como tal que me estén ocasionando la inconsistencia de 0 entre 0. Y particularmente después de esta parte, pues lo que voy a hacer es hacer una simplificación de términos y voy a esperar a que esa indeterminación se cancele o se elimine. Y por último, lo que voy a hacer es ejecutar el límite con base a la función establecida, que en este caso pues es nuevamente realizar el proceso de sustitución del valor que tengamos marcado a la tendencia de la variable. Entonces vamos a verificarlo con base a un ejemplo para que nos quede más claro todavía. Digo, puede parecer un poco enredada lo que sería la metodología de la resolución. Sin embargo, ya para el ejemplo, pues también vienen marcados todas estas partes, ¿no? Entonces, imagínense que tenemos algo así. Entonces, en este caso tenemos el límite de una variable o de la variable x que tiende a 16 y tenemos en una función donde inclusive hay un radical. Y de esta variable, donde tenemos esta función, donde tenemos radical, si ustedes observan, lo que vamos a ejecutar al principio es el proceso de sustitución. Tenemos aquí raíz de 16 menos 4 y tenemos 16 menos 16. Sabemos que la raíz de 16 es igual a 4 y tenemos 4 menos 4 que es igual a 0 y 16 menos 16 que es igual a... Bien, entonces aquí hay una inconsistencia, por lo cual hay que recurrir al paso número 2, en el cual se deberá de seleccionar el conjugado de el término que tenga el radical.
Entonces, recordando que el conjugado es, en este caso, el intercambio del signo de los términos que están separados. Por ejemplo, aquí tengo el radical de x y en este caso también tengo el valor de 4. Entonces, el conjugado es el intercambio de este signo que ustedes observan por aquí. Y en este caso es la multiplicación de estos dos. Si se realiza una multiplicación de estas partes, lo que se va a traducir es en una diferencia de cuadrados. Esta diferencia de cuadrados me va a dar como resultado un x menos 16. ¿Por qué? Porque se eleva el primer término al cuadrado, el segundo término también se eleva al cuadrado y se separa con un signo negativo. O inclusive se puede hacer el desarrollo de esta parte realizándolo de la manera convencional. ¿Cómo se realizaría de la manera convencional? Recordamos que nosotros lo que vamos a hacer es específicamente hacer la multiplicación de término a término. Si yo tengo la raíz cuadrada de x por la raíz cuadrada de x, esto me va a dar como resultado x. ¿Sí? Después de esto yo tendría aquí un raíz cuadrada de x por un 4, que me daría como resultado un 4 raíz de x. Después de eso tendría yo un menos 4 por raíz cuadrada de x. Y finalmente tendría un menos 4 por un más 4, que me da como resultado un menos 16. Entonces, este término con este término se va a cancelar porque pues prácticamente es el mismo, solo que cambia de signo. Y finalmente se traduce en que tengo yo x menos 16. Por eso es que el proceso de factorización, o más bien de desarrollo de esta parte factorizada, me da como resultado el término que se encuentra dentro del radical menos el otro término que se esté elevando al cuadrado, que en este caso es el 4. Entonces eso es importante saberlo, ya sea por la parte desarrollada como lo observamos por acá, o simplemente haciéndolo de forma directa con el producto notable, ¿no? Entonces, con el producto notable, pues me daría una diferencia de cuadrados perfecto y haciéndolo por el desarrollo también me daría ese mismo resultado, así que coincide perfectamente. Después de eso, comentarles que recuerden que el conjugado que yo tengo del radical se va a utilizar para multiplicar y para dividir. Esto también es parte de lo que se denomina una herramienta matemática, en la cual yo puedo utilizar términos que se encuentran dividiendo, más bien términos de este estilo, para multiplicar y para dividir. ¿Por qué? Porque es una unidad. Y recuerden que toda variable multiplicada por la unidad me va a dar la misma variable. Entonces, de alguna manera es una forma de intercambiar esta sección, ¿sí? Hacerlo por medio del conjugado, para que en realidad no se modifique nada de lo que estoy marcando. Entonces, una vez que yo tengo esto, aquí en la parte del denominador, se va a quedar indicada la operación. ¿Eso qué quiere decir? Que no voy a realizar ningún desarrollo, simplemente se va a quedar así. ¿Para qué? Para que al final, en el siguiente paso, yo voy a poder hacer un proceso de cancelación. Si ustedes observan, aquí tengo x menos 16, pero en el denominador también tengo x menos 16. Eso se traduce en que si yo tengo el mismo término en el numerador y en el denominador, pues voy a tener un 1, que es el que aparece por acá. Y finalmente, ya tengo este límite. Este límite que ustedes observan por aquí es idéntico al que yo tengo acá. ¿Sí? Esa misma operación se realiza en muchas ocasiones cuando yo quiero saber cuánto es el equivalente a la raíz de 2. ¿Sí? Entonces es algo muy, muy similar. Pero bueno, entonces aquí yo voy a tener 1 entre la raíz cuadrada de x más 4. Y finalmente yo hago la evaluación del límite. La evaluación del límite es recordando intercambiar el valor que tengo aquí marcado en la tendencia de x para evaluarlo dentro de la función. Y finalmente esto me da 1 entre 4 más 4, que es igual a 1/8, que es la solución para este límite que tengo por aquí. Entonces, es una
Situación muy importante porque recuerden que me va a permitir de alguna manera saber es el procedimiento adecuado para ejecutar estos límites por racionalización, empezando por el paso en el cual yo verificaré perfectamente que existe una inconsistencia. Si no existe una inconsistencia en este caso de 0 entre 0, pues no se tendrá que ejecutar nada adicional, pero si por alguna razón pasa lo siguiente, que es convencional que suceda, el límite por racionalización me va a permitir ejecutar el intercambio por lo que sería la parte del conjugado, ¿no? Identificar lo que sería el término con radical, aplicar lo que sería el conjugado, que es el cambio del signo. Después de eso, tanto el numerador como el denominador se van a multiplicar para que no se altere la operación. Después de eso se va a realizar un proceso de cancelación del término que me está ocasionando el conflicto, que en este caso es x menos 16. Voy a tener ya una nueva respuesta, una nueva representación del límite. Voy a evaluar ese límite y voy a obtener un valor como tal al final. Entonces, es ese tipo de situaciones las que quiero que ustedes observen. Entonces, vamos a tomarle una captura de pantalla a esta sección. Vamos a borrar todo lo que estuvimos realizando de rayones. Y vamos a continuar a la sección de los ejercicios. Entonces son algunos de los ejercicios que están marcados aquí. Voy a compartir esto con ustedes en el chat de la captura que hice hace un momento. Y vamos a realizar un pizarrón nuevo para esta sección. Sí, Jorge. Dígame. Dígame, Jorge. ¿Qué pasó, profe? Me estaba levantando la mano. Perdón, es que la dejé levantada desde hace rato. Ah, Perdón. ok. Sí, no hay problema. Sí, entonces, vamos a trabajar con estos límites por racionalización. Entonces, les comparto la liga. Aquí mediante el chat. Y también mediante el otro chat. Ahí está, para que ustedes lo puedan consultar y podamos entrar a esa sección que tenemos ahí. Entonces, en este caso, el límite es por racionalización. Recuerden que lo primero que vamos a realizar sería el seleccionar, no, más bien evaluar lo que es el número que tenemos marcado por acá. Y después, si ese número o esa evaluación me da como resultado una inconsistencia, es decir, 0 sobre 0, es ahí donde procedemos a los siguientes pasos. Entonces vamos a trabajar con eso. Entonces tenemos este tipo de límite y en este caso el ejercicio número 1, lo primero que vamos a hacer es realizar un proceso de valoración o de evaluación. Entonces tenemos 3 menos raíz cuadrada de 9 sobre 9 menos 9. Aquí vamos a tener 3 menos 3 Profe, yo me y confundí. sobre 0. ¿Qué pasó? Yo me confundí porque puso ¿En qué se confundió? A ver. en el primer paso. Es que ya no entendí por qué puso un número en El primer paso es sustituir. Tomo el 9 y lo coloco en la variable correspondiente. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 3 menos raíz cuadrada de 9 sobre 9 menos 9. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo 3 menos 3 porque la raíz cuadrada de 9 es 3 y 9 menos 9 es 0. Entonces, 3 menos 3 es 0.
Entonces esto recuerden que no existe. Es el primer paso. Entonces realizo primer paso. Realizo paso 1, sustituir el valor. Profe, yo tengo una duda. Sí, El 9 es, bueno, ¿de dónde lo tomó? ¿Del límite o de la sí, de aquí, excepción? mire, aquí está marcado. Ok, gracias. X tiende a 9, por lo cual yo considero que en este caso la variable X va a ser cambiada por ese 9. ¿Sí? Entonces es realizar el paso 1, sustituir el valor de X. ¿Estamos de acuerdo? Vamos por el paso número 2. Realizar paso 2. Recuerden que el paso 2 es multiplicar y dividir por el conjugado. ¿Qué es el conjugado? Pues prácticamente el conjugado, recuerden que es el intercambio de signo de la sección donde aparece el radical. Entonces, la sección donde aparece el radical es la parte del numerador. Ahí lo que tengo que identificar más bien es dónde está el radical. Entonces, por ejemplo, aquí está en el numerador. Independientemente de qué posición esté, yo lo que tengo que es elegirlo para intercambiar dentro de esos términos que están conformando el radical, intercambiar ese signo. Entonces, tengo que sacar el conjugado de quién, en este caso de 3 menos raíz de X. Entonces su conjugado es 3 más raíz de X. ¿Sale? Entonces hago el paso número 2. Digo el límite de X cuando tiende a 9 de 3 menos la raíz de X sobre 9 menos X y lo que tengo que hacer es multiplicar y dividir por ese conjugado. Ya había comentado que el conjugado es el intercambio de este signo que separa un término del radical. Ahí está. Y ahí está. ¿Hasta aquí alguna duda? Porque puede causar conflicto esta selección del término conjugado. ¿Siempre va a ser el de arriba, profe? Bueno, ¿Perdón? ¿siempre va a ser el denominador? ¿Cómo? ¿El denominador va a ser el conjugado? Es que no sé si sea yo, pero su micrófono como que se escucha así entrecortado y ya no alcanzo a escuchar qué es lo que me comenta. Esta parte del conjugado es para el numerador y para el denominador, sí. Pero ¿a quién va a afectar? Al término donde aparece el radical. El otro término solamente se ha aplicado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces paso número 3. El paso 3 recuerden que es realizar las operaciones de correspondientes, ¿no? De simplificación. Profe, Sí, no entendí muy bien en esa parte de que se cambiaba 3 menos raíz de 9 a 3 menos x, raíz de x. aquí esta sección. Entonces, del término donde Sí, aparece el radical, lo que hago es seleccionar ese término para hacer el conjugado. Y el conjugado, recuerden que nada más es el intercambio del... no, ¿En dónde? la parte de arriba, de ahí a cambiar hacia abajo. No, Ahí. es que aquí nada más es el paso número 1, es la evaluación. Y saber que me da 0 sobre 0. Para que ya aquí, si yo ejecute el procedimiento que es el paso número 2, que es seleccionar el conjugado.
Ah, ok, ya, Cuando ya, yo ya tengo 0 entendí. sobre 0 es Gracias. una inconsistencia y por lo tanto tengo que seguir al paso número 2. Imagínense que aquí no me da una inconsistencia, que sí me da un valor numérico. Ahí lo que tengo que hacer es verificar que sí me da una inconsistencia. Entonces, si me da una inconsistencia de 0 sobre 0, ahí sí procedo a realizar el paso siguiente, que en el caso del paso siguiente, pues es realizar el proceso de encontrar el conjugado del término que tenga el radical. Entonces ya encuentro el conjugado del término que tiene el radical y por lo tanto ya puedo seguir con el proceso de pues simplificación. En el caso del proceso de simplificación, pues está hasta cierto punto fácil, tampoco es muy complicado. Lo que tengo que hacer es encontrar una operación de multiplicación para el término donde está el radical y en la parte de donde no está el radical, pues dejar indicado cómo queda, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, si yo hago ese proceso de simplificación, voy a tener lo siguiente. Voy a tener 9 menos x. ¿Por qué voy a tener 9 menos x? Porque recuerden, es la operación de la multiplicación de los términos que tengo aquí, 3 y 3. Entonces, 3 por 3 es 9. La separación de un signo negativo y la multiplicación de los términos que se encuentran dentro del radical. Entonces aquí, por ejemplo, tengo el radical de x y tengo el radical de x, por lo tanto, solo me va a quedar x. ¿Sale? Hay ocasiones en que puede ser que los términos no se parezcan, es decir, que estén intercambiados. Por ejemplo, puede ser que aquí apareciera x menos 9. Y entonces ahí, para que yo pueda ajustar eso, también tengo que recurrir a un artilugio. Si, por ejemplo, aquí me da x menos 9 y en la parte del denominador está 9 menos x, yo tendría que hacer un intercambio, ¿no? Y para hacer ese intercambio, entonces yo esta cantidad o este polinomio yo lo multiplicaría por menos 1. Si lo multiplico por menos 1, ahora me quedaría como 9 menos x. Y obviamente esto sería por menos 1. ¿Sale? Pero eso también lo vamos a ver más adelante en otro ejemplo. Digo, me quiero ir adelantando un poquito a estas partes. Sin embargo, ya lo vamos a ver más claro en otro ejemplo que está marcado más adelante. Entonces, ya que tenemos eso, recordemos que únicamente se va a ver afectado el término o la parte, ya sea del numerador del denominador, donde se ubica el radical. La otra sección no se va a ver afectada en nada, simplemente se va a quedar indicada. Y entonces se sigue con el proceso de simplificación. Aquí, por ejemplo, tengo yo esta parte con esta sección y entonces el límite quedaría marcado así. Aquí sería el 1 en la parte del numerador y en la parte del denominador quedaría como 3 más raíz de x. Ahora sí, viene el siguiente paso, que es el último, que sería la parte de evaluación. Y en la parte de evaluación, pues prácticamente tendría yo lo siguiente. Tendría yo 3 más raíz de 9, que es igual a 1 sobre 3 más 3, o que es igual a un sexto. Y entonces esta es la respuesta al final. Digo, ya el paso número 4 ya no lo estoy colocando por aquí porque en realidad, como ya tengo un proceso simplificado y de esta sección que observo por acá, entonces ya nada más es la evaluación nuevamente del límite, ¿no? Del límite que me quedó. Si yo hice bien el procedimiento de simplificación, el siguiente paso ya me debe de marcar un término, bueno, ya debo de obtener un resultado, ¿sí? Del límite, ¿sí? Si todavía tengo algo que no haya hecho de forma correcta, pues entonces me va a seguir dando una inconsistencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ir al siguiente ejercicio. En este caso es el ejercicio número 2. Nuevamente entonces recordamos los pasos correspondientes para este tipo de ejercicios. Entonces el primero de ellos, ¿cuál sería? Si recuerdan.
¿Cuál es el primer paso que ejecutamos en este tipo de límites? La sustitución. La sustitución. Entonces, 1, sustituir. Profe, tengo otra duda. Es en la parte de abajo. Sí. Vamos a realizar este ejercicio y a ver si con este ejercicio sí es capaz de ir a todas las partes, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ponga mucha atención en esto, ¿sale? Entonces, lo primero que hacemos es sustituir. ¿Qué sustituimos? El valor de X. Y ahorita me regreso en un momento más a explicarle nuevamente esa parte, ¿sale? Entonces tenemos sustituir el valor de X. Tenemos aquí, por ejemplo, 3 menos la raíz cuadrada de 7 más 2. Y tenemos después 7 menos 7. Entonces aquí, por ejemplo, 7 más 2 en este caso sería 9. La raíz cuadrada de 9 es 3. Aquí, por ejemplo, tendría 3 menos 3 entre 7 menos 7, que me daría otra vez 0 sobre 0, que es una inconsistencia. ¿Sale? Entonces tengo que recurrir al siguiente paso. El paso número 2 es la creación del conjugado, ¿no? La creación del conjugado. En este caso, la creación del conjugado es en este caso el ubicar el término que tiene el radical y intercambiar el signo y hacer una multiplicación y una división por ese conjugado. Entonces yo tengo, por ejemplo, aquí el límite de x que tiende a 7 de 3 menos la raíz cuadrada de x más 2 sobre x menos 7. Y entonces yo lo que tengo que hacer es tomar esta sección que tiene el radical y crear un conjugado. Aquí, por ejemplo, en este caso es 3 más raíz cuadrada de x más 2 sobre 3 más raíz cuadrada de x más 2. ¿Estamos de acuerdo? El siguiente paso, recuerden que es el proceso de simplificación. Que en realidad, ¿cuál va a ser la sección que sea afectada? Solo la que tiene el radical. Donde no tiene el radical, es decir, ahorita, por ejemplo, en el denominador, solamente se va a quedar indicada la operación. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Hay dudas? ¿No? Bueno, entonces continúo, ¿eh? Entonces tengo límite de x cuando tiende a 7. Aquí, por ejemplo, tengo 3 por 3, que son 9. Luego lo separa un signo negativo y tengo que colocar lo que está dentro de la raíz. X más 2. X menos 7. Y tengo aquí 3 más raíz cuadrada de x más 2. ¿Sale? Aquí es importante también saber que el proceso de simplificación todavía no se acaba. Entonces, sigo con el proceso de simplificación. Tengo aquí, por ejemplo, esta operación de este signo por cada una de las partes. Tengo 9 menos 2. Y me daría 7 menos x. Entre x menos 7 y 3 más raíz cuadrada de x más 2. Aquí era lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Si yo tengo este término para poder hacer la cancelación, necesito ubicarlo de la misma manera. Y aquí, por ejemplo, tengo x menos 7 y aquí tengo x
menos 7. Perdón, tengo 7 menos x y aquí tengo x menos 7. Entonces, en este caso, lo que tengo que hacer es adecuarlo para que los dos términos tengan la misma ubicación, es decir, que aparezca primero x y luego el menos 7. Y para que eso pase, yo lo que voy a hacer es ajustarlo mediante la multiplicación de esta sección, únicamente de la sección del numerador. Esta sección que ustedes observan por aquí. Lo que yo voy a hacer es multiplicar por menos 1. Entonces tengo menos 1 multiplicado por 7 menos x. Y entonces, ¿eso qué me va a dar como resultado? Que yo tenga menos 1 y que adentro del paréntesis tenga un x menos 7. Si yo opero esta parte de aquí, o más bien de aquí que realice un proceso de factorización, perdón. Entonces, si yo vuelvo a multiplicar, por ejemplo, aquí, menos 1 por x, me va a dar menos x. Menos 1 por menos 7 me va a dar 7 positivo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo les quería comentar. En ocasiones se va a tener que realizar un proceso de adecuación para que se pueda hacer la cancelación de ciertas secciones. Entonces, si yo hago eso, ya puedo simplificar este término con este. Recordando que el resultado que va a aparecer aquí encima va a ser un menos 1. Entonces, hago ese proceso de simplificación después. Y finalmente me va a dar un límite de x cuando tiende a 7 de menos 1 sobre 3 más raíz cuadrada de x más 2. Hago un proceso de sustitución y ahora voy a tener menos 1 entre 3 más raíz de 7 más 2 y lo que se traduce en tener menos 1 entre 3 más 3 o igual a menos 1 sexto. Ahora sí, me regreso a explicar lo de hace rato. Entonces, ¿a qué parte no la había entendido? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Por qué en la parte de arriba sí multiplica bien los términos y en la de abajo los pone por separado? Ah, ok. Les había comentado que la única parte que se va a ver afectada es la que tenga el radical. Nuevamente se los comenté por acá. La única parte que veo afectada es donde está el radical. Donde no se encuentra el radical, solamente lo voy a dejar indicado. Es decir, aquí, en el ejercicio 2, el radical está en el numerador, entonces la parte que se va a ver afectada va a ser la del numerador. La del denominador solamente se va a quedar la operación indicada. Entonces vamos a verificar este proceso en el ejercicio 3, en el ejercicio 4, 5 y 6. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio 3, ¿cuál es la parte que se va a ver afectada? ¿El numerador o el denominador? El denominador. Solo el denominador, la parte que tiene el radical. En la parte 4, ¿quién es la parte que tiene el radical? Profe, ¿se puede decir que el radical es como la raíz? Sí, el radical es la raíz. Ah, ok, es que eso es lo que yo tenía confusión. Sí, cuando digo radical, se refiere a tener raíz. ¿Sí? Entonces, en el ejercicio 4, ¿cuál es la parte que se va a ver afectada? ¿Numerador o denominador? Numerador, Numerador. En el ejercicio 5, denominador, en el ejercicio 6, numerador. numerador. ¿Sí? Entonces vamos a realizar uno de esos ejercicios más complicados y los otros se les van a quedar ahí pendientes. Los voy a seguir revisando ahí en el chat. Ajá. Solo les voy a dar unos minutos más porque nos hace falta todavía abarcar un tema adicional, que en este caso es el de la parte trigonométrica. Digo, ya lo hemos empezado a tocar, sin embargo, ahí específicamente dentro de las diapositivas viene una sección que es muy importante, que es la factorización común para algunos de los términos que
puede ser que también me estén provocando inconsistencias. Entonces sí es importante que al menos tengamos una noción de qué es lo que está sucediendo. Entonces, ahora bien, en este caso, por ejemplo, en el caso del ejercicio número, ahí también van a pasar ciertas cosas que quiero que observen. Es habitual que también, si yo ya tengo a lo mejor un proceso como este, tal vez sea necesario que yo recurra a un proceso de factorización también para las secciones que no necesariamente tienen el radical, pero ahorita lo vamos a trabajar, ¿no? Entonces, en este caso muy particular del ejercicio 5, recuerden que lo que yo tengo que hacer al principio es probar mediante una sustitución el número que se ubica en X. Entonces, ya no lo voy a ejecutar así como que explicando por pasos en cada una de las secciones, sino que ya nada más voy a ejecutar el ejercicio, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? Los pasos ya los ubican acá. Paso número 1, sustituir el valor de X. Verificar que existe una inconsistencia. Entonces, vamos a recurrir al paso número 2, que es la creación de un conjugado. El paso número 3, que es la parte de la simplificación. Y el paso número 4, que es la evaluación de ese resultado que tengo simplificado. ¿Sale? Entonces, ahora ya nada más voy a comentar el procedimiento como tal. Digo, a explicar ya como tal el desarrollo. Entonces aquí lo primero que tengo que hacer es realizar un proceso de evaluación. Entonces tengo 3 al cuadrado menos 9 sobre raíz cuadrada de 3 menos raíz cuadrada de 3. Entonces aquí yo tengo 9 menos 9 entre raíz cuadrada de 3 menos raíz cuadrada de 3. Esto nuevamente me da 0 sobre 0, que entonces aquí es una indeterminación o un valor que no existe. Por lo tanto, tengo que recurrir al paso número 2, que es la creación de un término conjugado que tenga que ver con los términos donde se ubica, o la parte, en este caso es el denominador, donde se ubica el radical. Y principalmente el que me importa es el de la variable, ¿no? No tanto el del número que se esté acompañando ahí, o sea, el otro término, sino más bien el término donde se ubica la variable. Pueden ser combinados, como en el caso pasado, es decir, que yo tenga términos dentro del radical, o puede ser también que tenga un coeficiente, eso también como en el ejercicio 4. Entonces, en el ejercicio 5 va a pasar algo como esto. Digo, el ejercicio 5 les va a dar la pauta para hacer el ejercicio 6, y solo va a quedar pendiente el ejercicio 3 y 4, que probablemente sean los que causan un poquito de conflicto. Sin embargo, el ejercicio 3 es muy similar a este, solo que aquí es un número que tenemos ya establecido que es constante, y aquí es un término que tiene un radical. Pero espero que no cause mayor conflicto. Y ahora bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Entonces, la creación del conjugado. Tenemos la indicación, tenemos límite de x cuando tiende a 3, de x al cuadrado menos 9 sobre raíz cuadrado de 3 menos raíz cuadrado de x en multiplicación con raíz cuadrado de 3 más raíz cuadrado de x sobre raíz cuadrado de 3 más raíz cuadrado de x. Esto se va a traducir en la operación únicamente donde está afectado es en la parte del denominador. En la parte del numerador solamente se indica la operación. Entonces ahí tengo yo límite de x cuando tiende a 3 de x al cuadrado menos 9 raíz cuadrado de 3 más raíz cuadrado de x. Aquí, raíz cuadrado de 3 por raíz cuadrado de 3 es 3 menos x. Raíz cuadrado de x por raíz cuadrado de x es x. Y ahora, tengo que realizar también algunas otras situaciones, fíjense, dentro de este mismo procedimiento. Aquí, por ejemplo,
yo tengo que hacer un proceso de factorización para esta diferencia de cuadrados perfectos. Entonces, en este caso, ese proceso de factorización es abrir dos paréntesis. Y esto es solamente para este término de aquí, ¿eh? Colocar X al principio, para uno positivo, para el otro negativo, y la raíz cuadrada del 9, que en este caso sería el 3 y el 3. En la otra parte se va a quedar indicada, como ya les había comentado. Es raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de X. Y en la parte de abajo está, también hay que hacer un ajuste, es decir, colocar el menos 1 como factorizado y colocar X menos 3. Para hacer un intercambio, recuerden que es importante también empezar a manejar esos intercambios. Yo puedo hacer una factorización común con el signo y hacer un intercambio de estas posiciones para que en el caso de que exista los términos, bueno, que existan los términos de este estilo, pues yo puedo hacer un proceso de cancelación. Pues aquí puedo cancelar el término que se ubica por acá con el que se ubica en la parte del denominador y solamente me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar el límite de X cuando tiende a 3 de X más 3 multiplicado por raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de X y todo esto sobre 1. ¿Sale? Ya nada más en el siguiente paso recuerden que se realiza el proceso de sustitución y en este caso sería lo siguiente. Sería X más 3, no, perdón, ya no sería X, sería 3. 3 más 3 en multiplicación con raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 3. Todo esto entre menos 1. Esto me daría a 6 por 2 raíz de 3 sobre menos 1. O lo que es lo mismo, menos 12 por raíz cuadrado de 3. Y ya, sería el resultado. Digo, se puede quedar indicado así o podemos ejecutar la raíz cuadrada de 3, multiplicarlo por menos 12 y tener un resultado. Pero pues nosotros lo podemos dejar indicado de esta manera. ¿Sale? Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Por qué la factorización? ¿Por qué la factorización? Ok. Si usted se acuerda, en esta parte de acá y en esta sección de acá, yo lo que tengo que lograr es realizar un proceso de cancelación. Entonces, otra de las situaciones que también puede hacer usted es realizar un proceso de división. Es decir, tomar este término que tiene aquí y dividirlo entre esta parte de acá. ¿Sí? Eso también es válido. Y le va a dar un resultado así. Le va a dar un resultado de menos X más 3. ¿Sí? En la parte del cociente. Eso también puede ser posible que le dé. ¿Y para qué hago eso? Para que yo pueda cancelar lo que sería la parte del término que me está ocasionando conflicto. El término que me está ocasionando un conflicto es este. ¿Sí? Entonces yo lo quiero cancelar. Y expando esta sección para que sea más fácil hacer ese proceso de cancelación. Digo, esto es por factorización, esto es manejando el álgebra. Pero pues también usted tiene la posibilidad de manejar esta parte que le comento, que sería lo de la división. ¿Sí? Ejecutando la división lo veríamos así. Fíjense, para que lo consideren también. En este caso, si lo estamos viendo desde la división, yo tendría, por ejemplo, tendría yo x al cuadrado
menos 9. Ajá. Y todo esto se está dividiendo entre 3 menos x. ¿Sí? Que es lo que tengo en indicación de aquí. Verifico cuál es ese resultado de la simplificación. Y el resultado, como les comentaba, es menos x menos 3. Menos x menos 3. ¿Qué es lo que se puede considerar para esta sección de por acá? Digo, es otra forma también de verlo y que nosotros la podemos ocupar también para generar esta parte. Si eso sucede, entonces aquí yo tendría menos x menos 3 y lo tendría que operar por la raíz de 3 más la raíz de x y generar mi límite de x cuando tiende a 3. Entonces sustituir aquí y tendría yo menos 3 en multiplicación por la raíz de 3 más la raíz de 3. Y nuevamente me daría el mismo resultado, ¿no? Me daría menos 6 multiplicado por 2 veces la raíz de 3, que me daría como resultado menos 12 raíz de 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No sé si con eso le quede claro. Sí, gracias. Sí, realmente es por el hecho de que yo hice un proceso de factorización. Pero si quieren ocupar una división, la pueden hacer sin mayor problema, como lo hice yo aquí con el software, ¿no? Obtengo el resultado que ustedes lo pueden analizar aquí en la parte de la división. Digo, no están los pasos, eso también es otra situación que no van a estar los pasos ahí. Sin embargo, pues les daría ese mismo resultado aplicando lo que sería el proceso de división para este factor o para este término entre lo que sería la parte del denominador. ¿Por qué no veo afectada esta parte? Porque recuerden que eso fue un auxiliar. O sea, en sí la parte que se debe ver afectada es esta parte que no tenía ese auxiliar. ¿Sale? Pero eso es únicamente y exclusivo para lo que sería la parte de la cámara. ¿Sí estamos de acuerdo? Ya tengo una duda. Ajá. ¿Por qué de aquí, bueno, no sé, no alcancé a escuchar bien? Porque aquí el 2, bueno, la raíz de 3 pasó a ser igual a 2. Porque tengo raíz de 3 más raíz de 3. Entonces, tengo aquí 1 y 1. Entonces, tendría yo 2. 2 raíz de 3. ¿Sí lo ven? Tengo raíz de 3 más raíz de 3. Por lo tanto, eso se simplificaría como 2 veces raíz de 3. ¿Alguna otra duda? Sí, profe. ¿Dudas, preguntas? Digo, eso nuevamente les comentaba, son herramientas matemáticas. Eso convencionalmente es lo que nosotros utilizamos para realizar procesos de factorización y simplificación en determinados casos. Ok. Entonces, se les van a quedar pendientes a ustedes los ejercicios. Bueno, ahorita ya realizamos el ejercicio 1. Realizamos el 2 y realizamos el ejercicio 5. Se les quedaría pendiente el ejercicio 3, 4 y 6 para que ustedes lo vayan practicando. También lo que pueden hacer es auxiliarse del software, ¿no? En este caso, si yo me auxilio del software, por ejemplo, aquí tengo un límite que tiende a un valor establecido. Digo, ahí tiene un valor del límite del infinito, pero yo lo puedo cambiar por el valor que sea, ¿no? Y ir expresando lo que sería la parte del límite. Aquí, por ejemplo, tengo x lo tengo que cerrar entre paréntesis, eso también es importante. X al cuadrado más 1, menos 1. No, menos 1. Menos 1 entre 1 menos raíz de x.
verificaría yo este resultado. Y aquí, por ejemplo, me da esta sección. Me da un menos 4 multiplicado por 1 más la raíz de 3. Inclusive, bueno, aquí no me va a mostrar los pasos, también es otra cosa que pues sería complicado mencionarles, pero los pasos están relacionados exclusivamente a lo que estábamos analizando, que sería el proceso de la creación del conjugado, luego posterior, de hecho, lo que sí les puedo apoyar es a la creación de los conjugados. Por ejemplo, aquí el conjugado sería 1 más la raíz de x entre 1 más la raíz de x. Para la parte de acá sería 3 raíz de x más 9 entre 3. Perdón. Tres raíz de 9. Y la parte de acá seguiría siendo el mismo conjugado que empleamos hace un rato. Recuerden que cambia de signo. Y esos serían los conjugados que vamos a ocupar, ¿sí? Obviamente de ahí tendríamos que comprobar también si me da el resultado como tal. Aquí, por ejemplo, sí es conveniente que me va a dar 0 sobre 0 porque tengo 3 multiplicado por 3, son 9, menos 9 es 0, y 9 menos 9 es 0. Aquí tengo un 1 menos 1 y 1 menos 1, que también es igual a 0 sobre 0, 0 sobre 0. Y aquí también voy a tener 3 menos raíz de 3, que va a dar 0, y 9 menos 9, que me va a dar 0. Entonces, todos estos son inconsistencias, por lo tanto se deberá de ocupar el conjugado, que es el conjugado que les estoy marcando aquí. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas? Entonces, esos serían los conjugados que van a ocupar ustedes para poder expresar lo que sería el comportamiento de cada uno de los límites que ustedes ubican aquí como límites por racionalización. Entonces recuerden, son unos límites que sí son de los más complicados porque pues es la creación del límite, del conjugado, de la multiplicación de simplificación, de a lo mejor utilizar algunos procesos de factorización o de división en determinados casos. Y de ahí pues hacer el desarrollo y la comprobación del resultado. Y aquí ya si ustedes se meten al software van a encontrar el resultado como tal, ¿no? Por ejemplo, el que les va a dar en una sección va a ser en el del ejercicio que está ubicado como el límite de x cuando tiende a 3. No es cierto, aquí era del límite cuando tiende a 1. Mejor por eso no nos dio. Ajá. Sí, ahí el valor que me va a dar va a ser un menos 4. Hay que, por ejemplo, ahí racionalizar el denominador. En este caso, sacar el límite de esta parte, hacer la sustitución y después sacar el resultado final. ¿Sale? Ahí viene, ahí sí viene, ¿no? Hay una disculpa, me había equivocado con la parte de la tendencia porque en realidad es un valor de 1. ¿Ok? Entonces, no sé si existe alguna duda, pregunta. Recuerden, pueden estar ocupando este software. Este software es Symbolab, que les permite también ir verificando algunos de los procedimientos y pasos que se tienen que realizar para ejecutar este tipo de límites. Tanto este tipo de límites como los anteriores, ¿no? Es importante que ustedes también lo vayan verificando de esta forma. Entonces eso también se los voy a compartir ahí en el chat. Les voy a compartir la dirección para que lo vayan teniendo en cuenta. Y también lo que sería la parte de la captura que estoy realizando.
Entonces, vamos a pasar con la última sección, que en este caso es los límites por los límites de tipo trigonométrico, ¿no?